Decía en su momento que el discurso del presidente de la República ante la Asamblea General de Naciones Unidas traza un eje muy importante de acción relacionada contra el combate de la criminalidad, bajo el énfasis que a partir de las decisiones que en su momento no fueron del agrado para algunos sectores y especialmente, decía, para algunos países, nos ha llevado en su momento a cumplir la meta de que ante el mundo el país, El Salvador, dejó de ser noticias negativas y ahora es el país, desde luego, que tiene los mejores indicadores de, digamos, de seguridad a nivel de Latinoamérica. Este es un punto medular que, por cierto, ha traído reacciones de toda índole. Vamos a conocer el punto de vista de cada uno de ustedes y, por supuesto, el debate que esperamos tener esta mañana acá en el programa. Bueno, la verdad es que estuvo bastante interesante el tema del discurso del presidente. Creo que nos esperábamos que se mencionara otro par de detalles. El tema de seguridad, sin duda, es la carta de presentación que tiene la actual administración, aunque todavía no se han hecho las evaluaciones técnicas de qué tanto ha funcionado y qué tantos errores se han cometido. 200 personas que han salido muertas de los centros penales, más de 7.000 personas que han estado más de 6 meses detenidos sin ser culpables, siendo inocentes, en condiciones graves de violación a derechos humanos, y un poco más de gente que también se establece parte de los estudios de las organizaciones de derechos humanos que pueden seguir estando en esos lugares. Creo que el presidente lo que le fue a decir, y no es que no le preguntaron lo que fue a decir, es que a ningún presidente que va ahí le preguntan lo que va a ir a decir, preparan su discurso. De hecho, cuando quitamos a los magistrados y al fiscal, no fue en este periodo del discurso de las Naciones Unidas, ya ha ido el presidente 2 veces más y no ha ido a hablar de eso. Yo creo que el contexto en el que lo fue a hablar es qué es lo que está pasando en El Salvador. Aparte que hace una receta, Ernesto, él hace una receta y me pareció perfecto por aquellos que dicen que nos vengan a copiar por qué nosotros hemos logrado sacar adelante lo de la seguridad. Y el presidente claramente les dice, hagan su receta dependiendo de su país. Nosotros hemos hecho la de nosotros, no nos hemos esperado a que ustedes ahora nos digan lo que hay que hacer. Si hubiéramos hecho lo que ellos decían, la comunidad internacional, siguiéramos ahorita con miles de inocentes muertos por las pandillas. Yo lo que creo que lo que hay que primero resolver es la seguridad. Con esto te aterrizo pues, la primera pregunta que hacías. Hay que resolver en cualquier país lo de la seguridad, porque de nada te sirve en un país tener salud si sabes que estás a merced de que te puedan violar o que te puedan robar. De nada te sirve tener educación si de todos modos te van a robar, y mucho menos de nada te sirve tener empleo si cada quincena en la parada de bus te lo van a quitar el dinero. Bueno, el raterismo es lo que más ha surgido. Porque ahora lo vemos más. Ahora. Porque existía. Y vaya, está bien, vaya, 200 muertos que parece que a ti no te quitan el sueño, y los 165 niños con sarna que están en los centros penales. Esos también, qué bueno que estén con sarna. Entonces sí tenés buenos datos, porque dicen que no hay datos del gobierno. ¿De dónde obtuviste los datos? Estos datos son del informe que presentó el Faro con respecto a los niños que están en la granja. Bueno, pero si ya lo dice el Faro, puede ser que sea cierto, puede ser que no, pero quiere decir que hay datos. Porque a veces nos dicen que no hay datos. Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer con los 165 niños con sarna? Porque yo te puedo entender que digas que de esos 200, si son pandilleros, qué bueno, cosa que me parece rara porque ser pro vida, o sea, que nazcan, pero que cuando estén grandes hay que matarlos, no sé. Pero con estos 165 niños es que no confundas lo del aborto, no lo confundas. Un niño que ni siquiera ha nacido tiene derecho a vivir. Pues sí, ese de 165 niños que están detenidos con sarna. Entonces, si hubiese esa cantidad y fuese verdad, tienen que resolverla. Pero estamos hablando... ¿Qué están haciendo desde la asamblea ustedes? Pero solo te voy a decir, ¿tú quieres decir que los niños que están ahí con sarna es culpa del régimen de excepción? Sí, por el hacinamiento es, ¿por qué es? ¿Y por qué va a ser culpa? El hacinamiento carcelario. Entonces, ¿qué podemos hacer si de verdad un padre o una madre han cometido un delito y los tienes que meter presos? Es que estas son mujeres que entraron presas embarazadas y han parido dentro del por el régimen. Entonces, pero ¿y qué podés hacer si está bien que las castiguen? Pues bueno. Mira, y tantas leyes que hay ahorita para la protección de los niños, nacer y crecer con cariño, pero también esos niños, los niños de las mujeres que han cometido o no ilícito y que justa o injustamente están guardando prisión, también tienen los derechos que en esa ley les dio usted, diputado, cuando apuchó el botón. Entonces, cuando ustedes apuchan el botón para una X o Y ley, también tiene la responsabilidad de tratar de garantizar que existan los recursos necesarios para
para atender a esa parte. La herramienta del régimen de excepción es una de las herramientas que debe contener una política pública de seguridad. Si solo gira todo en torno a un régimen de excepción, entonces no hay política pública. Y eso sí es preocupante. Ahora, que cada país debería de generar su receta, sin duda, porque las condiciones, por ejemplo, de organización de la sociedad salvadoreña es infinitamente diferente a las condiciones de organización de la sociedad mexicana. Ya no sé si van a soportar los estudiantes de la UNAM que les pongan un régimen de excepción y los registren. Que los tengan tenés que tener diferentes condiciones. Bueno, Nicaragua sí lo soporta, pues ahí hasta los empresarios se quedan callados con todo lo que ha sucedido, con la expulsión, con el retiro de nacionalidad, con la apropiación de las propiedades de los disidentes políticos, con el retiro de la personería jurídica de la universidad de los jesuitas. Es decir, depende de en qué sociedad estás para poder utilizar su receta. Eso es cierto, pero no deja de ser menos cierto que una política pública tiene más componentes que un régimen de excepción, y aquí todos giran en torno al régimen. Una de las preocupaciones que yo sí tengo es la campaña adelantada que se está haciendo ya, ¿verdad? Tanto por parte del gobierno central como por parte de algunos funcionarios que están en el ejercicio y que iban a candidatear. Y de todos los partidos políticos. Entonces el Tribunal Supremo Electoral aquí está pintado, ¿verdad? Porque no hacen nada. Hay spots de televisión, hay vallas publicitarias y una serie de situaciones que no se deberían de dar y que deberían de ser multados. Incluso, diputado, deberían ustedes de promover una reforma para que el que haga campaña adelantada sea eliminado de su candidatura, porque eso es una especie de fraude electoral. Ahí hay varios presos por fraude electoral, ¿verdad? Entonces, ¿no es fraude electoral también pagar spots de televisión, poner vallas publicitarias, hacer anuncios, ir al exterior a pedir el voto o a decir, miren, yo aquí estoy de candidato? Eso es como pedir el voto adelantado. Entonces, todas esas situaciones deberían de ser penalizadas por la ley. Para mí, la prohibición de una campaña electoral tiene dos momentos bien precisos, Ernesto. El 4, no sé qué día fue, el 4 de septiembre o el 6 de septiembre se hizo la convocatoria de elecciones. Para mí, en ese momento nace un proceso legal de elecciones. Antes es difícil decir que estás en campaña porque no había una convocatoria. Y luego viene otro momento. Por ejemplo, yo como Romeo Auerbach voy a respetar eso, pero fíjense que hay una parte donde queda un vacío. Yo no soy candidato todavía. He iniciado un proceso. Inscribirte, ¿no? Entonces, a mí como me van a decir que tengo campaña adelantada, ¿qué tal si a la hora de inscribirme no tengo solvencia de Hacienda? Entonces, hay que definir en qué momentos hay campaña electoral y qué significa hacer campaña. Creo que es importante señalar el otro punto que estaban hablando, el señalar las líneas, porque aquí como los partidos políticos son los que dirigen el Tribunal Supremo Electoral, siempre se han cubierto con la misma sábana de decir, mientras no me diga vote por mí, la campaña no está pidiendo el voto. Mientras no diga vote por mí. Ya hay un fallo de la sala anterior que sí ya hay un fallo donde se van poniendo las líneas, porque eso es cierto lo que mencionaba Romeo. Hay unas líneas bien débiles entre campaña y entre candidato que no es candidato, pero que llegó a las primarias, y los de las primarias tienen que hacer campaña. No, yo hice campaña. No, pero ¿cómo sería esa campaña? ¿Sería adelantada por si ganas? No, y fíjate que el tribunal no. Yo puse vota por mí en la campaña, pero en la interna. Entonces son todo ese montón de detalles que tienen que quedar definidos. ¿Hasta qué y hasta dónde puede hacerlo en las internas? Si eso no puede ser considerado también que si vos sos el único, si es planilla única y haces campaña, en el caso no estarías adelantándote ya la campaña. Es decir, son un montón de cosas que porque dice la ley que tiene que llegar la mitad de los afiliados a votar al menos. El tribunal tiene que ser finalmente tribunal y supremo, y no se le ve. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para conectar con la población? Es que la fórmula es que hagan campaña hasta que les corresponda, ¿verdad? Y el que no lo haga, como bien decía el Twitter ahí, que lo destituyan, ¿verdad? Que lo inhabiliten para inscribir. El que está haciendo campaña ahorita, que sea inhabilitado para inscribirse. Pero creo y que el hay que haga, por ejemplo, campaña el día de la elección, que automáticamente quede descalificado aunque gane. Esas serían reglas del juego democrático y real. El problema es que aquí el que tiene más dinero
es el que hace más campaña y no es el más capaz. A veces es el que al que le funciona media neurona y va a hacer cosas que no debería de hacer, y por eso hay tanto acto de corrupción y por eso hay tanta incapacidad por ejemplo, en los consejos municipales deberían de ponerse mejores criterios para integrar, para ser parte de los consejos municipales. ¿Por qué? Porque vas a administrar el municipio, no vas a jugar pelota. A ver, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo se ha avanzado? ¿Qué se tiene, digamos, como resultado de la intervención que se ha hecho a esa tubería de gran magnitud de 42 pulgadas que entiendo representa un gran desafío para la reparación, ¿no? Bueno, y que ha dejado sin agua a varios sectores. Correcto. ¿Y cómo está el estado del agua también? Bueno, el pasado martes se nos informó de una fuga en una de las principales tuberías que lleva el agua aparte de la zona norte del Gran San Salvador. Estamos hablando de una tubería de 42 pulgadas. Es una tubería que conduce agua de todos los pozos o baterías de pozos de Quesaltepeque, de San Juan Opico. Y, Ernesto, es increíble cómo se encuentra esa tubería. Es una tubería que es de acero, corroída totalmente, 50, 60 años. Las condiciones climáticas del martes nos impidió identificar la fuga per se. Tuvimos que asegurar las condiciones para que el personal pudiera intervenir a tempranas horas del día de ayer, 3:30 de la mañana. Estaba todo el equipo listo para empezar a identificar la fuga. Lo pudimos identificar, para que tú tengas una idea. Esa es la tubería, para que tú veas. Esa es la tubería, para que tú veas. 42 pulgadas. Esa es la tubería. Y tenía una fisura por la parte de abajo de casi 85 centímetros. Para que si no se repara eso, en primer lugar, se bota el agua, y en segundo, puede crear una carca. Estaba la presión del agua y la velocidad en esa tubería estaba causando literalmente un río, y las personas que estaban ahí estaban muy asustadas. Nos agradecieron por la intervención rápida, y aquí quiero poner varios elementos, Ernesto. Uno es que lo que hicimos fue soldar esa fisura, pero necesariamente tenemos que cambiar ese tramo de tubería. Es una tubería que ya está corroída, y entonces aquí no se trata de poner curitas, tenemos que cambiar definitivamente ese tramo. Y este es un ejemplo concreto del estado de las tuberías en el Gran San Salvador. A ver, ya se reparó, para cerrar un poco, y quiero entrar a otro escenario que va concatenado con esto. Este es el reflejo de una situación de atención mayor que requiere este tipo de tubería, por el tema del tiempo. Correcto. Y la vigencia que estas han tenido de estar precisamente haciendo uso de este servicio. Correcto, la atención en este tipo de tuberías es prioritario, y es algo que hemos identificado con el equipo técnico de ANDA y con el equipo técnico del BID, que es necesario, porque no solo vamos a trabajar en la producción, sino que también tenés que trabajar en la red de distribución. A ver, entonces, por eso quiero cerrar este tema. Ok, a la población esta mañana debe de saber de que ya se reparó la población, el daño. Correcto. La población afectada tiene que saber que pudimos soldar la fuga, esa fisura que tenía esa tubería se reparó. El agua va a empezar a llegarles, le va a caer paulatinamente en el transcurso de este día y mañana. Se normaliza entre hoy y mañana. Correcto. Históricamente, ANDA nunca había tenido un portafolio de inversión millonario como lo tiene hoy. Y es para atacar todos estos problemas. Estamos hablando, Ernesto, de un portafolio de más de 300 millones de dólares. Dinero que se va a usar. ¿Y de dónde va a sacar esa plata? El BID le da 100. El BID le da 100. Banco Mundial 100, tenemos con otro préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, pero también tenemos apoyos puntuales de socios estratégicos como Estados Unidos, España, la Comunidad Vasca, China, donde estamos trabajando no solo en fortalecer la infraestructura, hacerla resiliente, pero también en la misma
en el mismo fortalecimiento, gobernanza institucional para modernizar una institución que por décadas había estado en el abandono. Tengo una pregunta para el presidente Anda. ¿Por qué las tarifas de agua son diferentes dependiendo de donde la gente vive? Bueno, aquí acuérdate interesante, que, ¿no? Sí, acuérdate que la tarifa no se ha cambiado, es una tarifa que viene desde el 2015 y la tarifa no es o no depende de la zona donde usted vive. La tarifa depende del consumo de metros cúbicos que usted hace. Entonces hay una línea donde marca lo comercial, lo domiciliar versus lo comercial. Planta Ilopango. Ilopango, ¿no? Bueno, ¿cuál es el avance que se tiene? Con Ilopango, gracias al pueblo y gobierno de China, es un proyecto de $40 millones. Esa empresa, ya lo anunciamos, se adjudicó a una empresa que se llama Hebei Construction Group. Y aquí quiero otra vez ser muy claro. Y lo vamos a decir despacio para que lo entienda la población. El agua que se va a potabilizar no es del lago per se. Lo que se va a potabilizar es agua que proviene de 8 pozos alrededor, el cual su mismo lecho filtrante hace que el agua tenga mejores características que la del lago. Tenemos un estudio técnico robusto. La planta, los pozos van a ser perforados, se va a instalar una planta potabilizadora para remover cualquier metal que pueda surgir, pero también hay un método de potabilización, es un método convencional, estamos hablando de floculación, sedimentación, filtración. Hay un laboratorio de aseguramiento y control de calidad que es el que día a día hemos estado monitoreando. Es un laboratorio con una certificación ISO 17025, certificado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y en conclusión, la estratificación del suelo me va a servir como ese filtro natural para que el agua pueda ser potabilizable y que pueda tener menos contaminantes, y por supuesto va a pasar por todos esos procesos. Pero no solo eso, sino que estamos hablando de que cuál es el beneficio. En todos estos sectores del sector sur, estamos hablando de un estrés hídrico muy marcado, Ernesto. Estamos hablando de población abandonada, y este proyecto le va a inyectar casi 300 litros por segundo. Estamos hablando de 7 municipios que se van a beneficiar, y esperamos en los próximos días antes que termine el 2023, hacer los primeros movimientos de tierra.